es la de los lunes sin sol, que siguen concentrándose en la plaza de Botines de León para mostrar esa repulsa. Obdulia, desgraciadamente cada vez que se produce un asesinato machista en este país, ¿habéis experimentado, habéis notado cambios y mejoras en este tiempo? La verdad es que pocas mejoras. En este mes simplemente de enero llevamos 6 asesinatos de mujeres y ya son 18 años lo que va a hacer en abril que llevamos organizando. Cada vez que muere o es asesinada, para ser exactos, una mujer o varias en una misma semana, el lunes siguiente se convoca esa concentración un poco para llamar la atención de la gente. Esa es lo que se pretende, para que no sea algo normal que sucede como estaba considerándose hasta entonces, ¿no? Es algo que nos tiene que remover por dentro a toda la sociedad, que siga ocurriendo eso. El año pasado 49 mujeres. Sí, en los datos que hay es uno de los años que menos, pero es tremendo que cada año mueran 40, 49, 50, 30 y tantas. O sea, es tremendo. Realmente esas cifras asustan, ¿no? Desde que se contabiliza en 2003 más de 1.400.000 menores huérfanos de Madrid. ¿Cuál es esa reivindicación que necesitan escuchar los políticos de este país? ¿Mejoras en qué? Hablamos de penas, hablamos de control de los agresores. Lo primero que hay que hacer es invertir en educación y formación y respeto para que haya una igualdad. Es que es donde hay que empezar, abajo del todo, en la educación. Y vemos que no se está haciendo, tanto en la ley de educación como en todas las leyes de la violencia machista, todas las leyes que hay en este país. Hay un dinero y hay una parte que se dedica a la formación, pero luego no hay dinero para implementarlas, con lo cual ese es un gran problema. El segundo problema es que las denuncias no se siguen, o la mayoría de ellas no se siguen, porque si un 42% en el último año de mujeres habían denunciado y están muertas, algo nos dice que no funciona. Hace falta mucho más dinero y mucho más formación de la gente, y no victimizar a las personas que hacen la denuncia. Lo que cuesta hacer esa denuncia y romper con tu entorno la mayoría de las veces. Tu propia gente a veces no te apoya, no saben lo que está pasando. Entonces, si encima victimizamos a la persona que denuncia y no ponemos medios... Esa es la lucha de esa plataforma Los Lunes sin Sol, pero además esta misma semana conocíamos la noticia del impulso a la construcción de 416 molinos eólicos en la cordillera cantábrica leonesa. Las aprobaciones ambientales, tanto de molinos como de parques fotovoltaicos, están llegando en cascada a la provincia. Esther Domínguez, ¿esto es imparable ya, esa amenaza contra esos espacios naturales? Bueno, imparable intentaremos que no lo sea. Lo que pasa es que la situación es crítica. El 27 de diciembre se aprobó un Real Decreto conforme hay ya proyectos que pueden pasar sin una evaluación de impacto ambiental, y eso nos preocupa muchísimo porque, por ejemplo, para que nos hagamos a la idea, Castilla y León produce un 200% de energía, es decir, consume la mitad de la que produce. Sobre todo es energía eólica. Sin embargo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid produce un 0% de energía eólica. Entonces, digamos que estamos pagando el pato siempre las mismas provincias. Nos preocupa muchísimo eso. Entonces, ahora, como no hay que hacer evaluación de impacto medioambiental en un 90% de los proyectos que quieran sacar las empresas adelante, pues estamos un poco más vendidos. ¿Qué nos queda? Nos queda que los municipios afectados no den esas licencias por el impacto que pueda tener, porque a no ser que sea red natura o un espacio natural protegido, no es necesario que se haga una evaluación de impacto ambiental, es decir, que no haya un técnico de la Junta del Ministerio que diga si se puede o no se puede hacer por el daño ambiental o medioambiental, es decir, social también que produce. Y luego, pues los propietarios de los terrenos, que suelen ser las juntas vecinales. Entonces nos queda eso, que se posicionen los municipios y las juntas vecinales en estas elecciones, además. Pero bueno, hablamos, claro, de mucho dinero, entonces nos asusta bastante. Las luchas son muchas veces una victoria, consiguen una victoria, al menos de una batalla, no quizás la guerra completa, o no todavía, y bien lo sabe también la coordinadora de pensionistas. El año ha empezado bien con esa revalorización de las pensiones, pero Manuel, tú siempre os marcasteis ese calendario larguísimo de movilizaciones y siempre dices que hay mucho más que reivindicar en vuestro colectivo. Sí, nosotros empezamos hace 5 años, en el 2018, en toda España, en todos los territorios, salimos a la calle por aquel famoso 0,25 de revalorización, que al fin y al cabo era una congelación de las pensiones,
Y al cabo de la lucha y de presionar, pues hemos conseguido que al final se reconozca que la revalorización de las pensiones tiene que ser de acuerdo a la inflación, al coste de la vida, que es el IPC, y que este año corresponde al IPC medio del año anterior, que es un 8,5%. Hemos tenido que sufrir de todas formas, porque el año pasado nos subieron un 2,5% o un 3%, y hemos tenido que aguantar una inflación de llevamos meses hasta el 10%, y sabemos que los alimentos, un bien básico, pues ha subido del orden del 15, 30, algunos hasta el 30% desde el año 2021. Es decir, que hemos sufrido mucho durante el 2022 y este 2023, pues esta revalorización esperemos que esto nos ayude a afrontar el 2022. Pero vamos, también hemos conseguido, sobre todo, fundamentalmente hemos conseguido que ya todas las instancias gubernamentales y demás reconozcan que ha habido gastos indebidos de las cotizaciones sociales, que se han pagado otros gastos que no eran propios de las pensiones. Eso supone, según el ministro Escrivá, 20.000 millones de euros al año. Y entonces, con esto creemos que está claro que el sistema de reparto de pensiones en España, que es solidario entre generaciones y entre territorios, es sostenible y hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo porque las pensiones mínimas y las no contributivas, las del SOBI, estas otras que quedaban de edad, etcétera, que además corresponden a la mayoría a mujeres, tienen que elevarse hasta el salario mínimo interprofesional. Nosotros dijimos en el 2018 que queríamos llegar a 1.080 y da la casualidad de que ayer ya se anunció que el salario mínimo interprofesional sería 1.080 y entonces es lo que queremos, que se llegue, las pensiones mínimas llegan a ese salario mínimo interprofesional de 1.080 euros. Y después queremos que no se privatice, como se está privatizando la sanidad, pues está privatizando en fin, la educación. Queremos que las residencias, que es sangrante el tema de la residencia, lo que ha ocurrido en la pandemia, y que se siga luchando porque se haya controles, inspecciones y demás. Es una lucha que tenemos pendiente, llamamos a la ciudadanía a que comprendan estas situaciones y de alguna forma pues hagamos presión a nuestros gobernantes. En esa presión, con ese horizonte que llevamos marcado desde el principio del programa, ese 28 de mayo de las elecciones municipales, habrá después unas nacionales en noviembre. Yo os lanzo la pregunta a los tres: ¿hasta dónde creéis que tienen en consideración todas las administraciones, gobierno, junta, diputación, ayuntamientos, todas, hasta dónde creéis que tienen en cuenta la movilización ciudadana, la que encabezáis las plataformas, Obdulia? Yo, a nivel, desde luego, de la Junta de Castilla y León, no la tienen en cuenta absolutamente nada. Estamos viendo lo que está pasando con el tema de las mujeres. Desde el último gobierno de la Junta de Castilla y León y esos dos grupos que se han unido, está siendo nefasto. Niegan la violencia machista, con lo cual ya, ¿qué podemos esperar de esa gente, no? Si dicen que no existe cuando están asesinando a las mujeres. O sea, hay feminicidios todas las semanas. Hay palizas, hay violencia de todo tipo. Entonces, si eso se niega, ¿qué podemos esperar de esos políticos? A nivel nacional sí que hay unas políticas que funcionan, pero sí les dan el dinero que necesitan, porque hace falta aporte económico para que haya gente y que trabaje en eso. Entonces, al nivel central, las cosas o las leyes se hacen bastante mejor. A nivel local se están eliminando todas las ayudas con respecto a las mujeres. Este año dejamos de recibir muchísimo dinero precisamente porque no aparece la palabra de violencia machista o violencia de género en ayudas de la Unión Europea. Entonces, muy mal. Decías, Esther, tú antes te he escuchado en estos meses decir que la provincia de León se puede convertir en una zona de sacrificio. Y hacías la comparativa antes con Madrid. ¿Realmente creéis que es más fácil sacrificar una provincia como León con proyectos impopulares que hacerlo en otros lugares? A ver, el problema es que a nivel estatal se pretende que España sea la pila de Europa, además está dicho así, ¿no? Lo que pasa es que no hay una zonificación de este tipo de proyectos. Entonces, si se pretende aumentar un 400% lo que se produce, por ejemplo, en energía eólica en la provincia de León, pero no en otras provincias donde sí que se consume enormemente esa energía, no está bien distribuido. Es decir, el plan es que las provincias donde ya hay más despoblación, pues vamos a crear estos macroparques, porque el tema no son las energías renovables, sino son las macro renovables, o sea, son macroparques industriales.
si no se zonifica de una manera adecuada, ¿qué va a producir? Pues más despoblación. Y si hay más despoblación, pues es más fácil que otro tipo de proyectos que son sobre todo menos verdes se vayan a producir en esas zonas. Es decir, si degradamos una zona ambiental rica medioambiental, pues es más fácil que pues, después haya canteras, si tiene que pasar un gasoducto pase por ahí, y ahora pues quieren sacrificarlo todo, porque en el Bierzo, o sea, ahora mismo hay 18 proyectos eólicos en la provincia de León, hay más de 30 que se quieren instalar y son todo el Bierzo, Cepeda, Montaña Central, La Cabrera, entonces es una barbaridad y estamos por diferentes plataformas por toda la provincia diciendo, oye, no puede ser que estos proyectos para ser la pila de Europa sean siempre en zonas, pues bueno, lo vemos a nivel también estatal, Burgos, Albacete, o sea, esos son los proyectos que nos traen, eso no genera empleo. Entonces, ¿para quién beneficia esto? A las grandes empresas, a los pueblos no, y a la población de los pueblos tampoco, claro. Yo os pregunto a los tres, ¿se puede separar lo que es una respuesta a la lucha de una plataforma de algo que se ha convertido en algo politizado, un asunto politizado? ¿O es bueno que se politice para que los partidos respondan y actúen? Nuestra lucha como plataformas, como movimientos sociales, es en principio es apartidista, pero es político, porque realmente